Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Meri Podcast Retro, a otro viaje en el tiempo en este formato auditivo ya añejo de Meri Station, que va a ser casi el elemento más retro de la revista, a este paso. Pero bueno, nosotros seguimos reuniéndonos aquí cada 15 días, ya sabéis, los talluditos de la redacción para eso, ponernos nuestro mono de trabajo entre chips, entre memorias EPROM, cartuchos que hay que limpiar y soplar antes de meter en el slot correspondiente y sobre todo muchísimos recuerdos, aprovechando siempre, eso sí, algún elemento de actualidad que nos dé pie a empezar ese viaje, ¿no? A meter la carga pertinente en nuestro DeLorean particular. Fran, ¿cómo estás, tío? Muy buenas, Juan. Siempre dijimos que el retro acabaría dominándolo todo y de momento parece que domina por lo menos nuestro podcast, porque yo creo que la parte de actualidad que supuestamente íbamos a hacer nosotros, creo que ha pasado a la historia. O por lo menos no recuerdo la última vez que hablamos de algo de... Bueno, en su día hablamos de Street of Rage 4 y fue más bien una excusa de hablar de la saga, así que, en fin, la cabra tira al monte. Y yo creo que mientras nosotros estemos a gusto y nuestros oyentes estén a gusto, que creo que lo están, y si no, que nos lo digan en los comentarios, ya sea en YouTube, iVoox o donde sea, pues mira, pues es una excusa para juntarse, para hablar de cosas que nos gustan y en definitiva para pasar un buen rato que nos sigue haciendo bastante falta. A ver, que mira si será cierto esto que dices, de que la cabra tira al monte, que hoy, bueno, no sabíamos muy bien de qué, no es que no supiésemos de qué hablar, teníamos una idea, estamos dando vueltas y hemos dicho, si Streets of Rage 4 ya está ahí, ¿por qué no volvemos a cogerlo como excusa para? Y sobre eso era hoy el programa, o sea que es que al final, tío, nos hace falta poco, ¿no? Sí, con un enfoque diferente, un poco diferente, vamos a Sí. intentarlo por lo menos. Ya prometemos que el tema de Beaten Up lo dejaremos aparcado una temporada. Palabra de Boy Scout. Sí, yo no lo he dicho, pero efectivamente, además entiendo que si estáis escuchándonos ya habréis visto los textos, ¿no? que anuncian un poco el regreso del programa. Volvemos al beat 'em up, que es un género además que nos encanta, yo creo que a todos los que estamos hoy aquí, me imagino que a muchos de vosotros, pero como muy bien dices, Fran, vamos a acercarnos a él pues desde otro punto de vista, desde ese otro lado en el que tantos juegos hubo que normalmente no se citan cuando se repasa el género, porque lo normal es irse a los exitosos y tal, a los que nos marcaron de alguna forma más. Entonces, bueno, por hacer justicia con esos otros, que son muchos y que a lo mejor hoy tampoco van a aparecer todos, pero seguramente sí muchos de los que tenéis en mente, digo, hacemos este podcast. Monte, ¿cómo estás? Pues bien, es curioso. Primero has hecho una referencia a esos cartuchos eso que hay que soplar antes de insertar en su correspondiente slot. Yo he captado esa referencia, Juan. Bien, te he visto eso que hay que limpiar y soplar antes de insertar en su correspondiente slot. Eso lo he visto yo las telarañas. En una página, en fin, es igual. Y después es muy jodido estar en un programa con Relaño y decir, es que no teníamos nada de qué hablar. No pasa nada, pones a Relaño y ya está, y haces el podcast solo. O sea, simplemente le dejas ahí yo con sus historias y le dices, oye, Relaño, ¿qué opinas de este juego que imita MotorStorm? Ya está, 1 hora y media, tienes a Relaño, ¿sabes? Que además, el cabrón de Relaño, si te fijas, como hace las pausas al hablar tan afuera de tiempo, el cabrón te enlaza las frases sin que te des cuenta y el tío, ¿sabes? ¿Sí o no? Pero tú los combos que hago. Es el truco que no le interrumpamos. Claro. Pasión por los juegos de lucha, el combo que no termina, está muy bien. No lo había visto de esta forma, Relaño, ¿ves? Sí, señor. Bueno, Relaño, por alusiones. ¿Cómo estás, tío? Pues nada, yo creo que es perfectamente válido que hablemos de Streets of Rage, bueno, o más bien de los beaten up, con motivo del lanzamiento de Streets of Rage 4, porque es que hace tanto tiempo desde que esperamos esta cuarta parte, y Juan, tú eso lo sabes bien. Son ya no sé cuántos años, 25 o 26 desde que salió Streets of Rage 3. Señor. Que vamos, que podríamos perfectamente estar hasta final de año hablando de beaten ups y hablando de Streets of Rage 4. Esto hay que celebrarlo, más de un cuarto de siglo. Si lo hacemos, hombre, claro. claro. No hay huevos digitales. Yo me lanzo. Bueno, es un género que merece volver al podcast, aunque Fran decía antes, vamos a proponernos tomarnos un descanso con esto, pues con frecuencia, ¿no? Porque eso dio mucho de sí, hay mucha riqueza Pues dentro dentro de de él. 2 semanas podemos pegar Correcto. un descanso, dentro de 2 semanas.
Que volveremos a hablar de Trio Rey 4, que haya el análisis, claro. Exactamente, con 2 semanas está bien para desintoxicarse y volver al asunto. Tenga que saludar a Carlos Forcada, que está también por ahí. Vamos a estar todos ya listos para empezar. ¿Qué tal? Muy buena, pues nada, yo qué voy a decir, si yo en realidad hubo unos cuantos años que yo creo que jugaba más beat'em up que juegos de lucha en recreativa y hasta en consola, o sea, que por mí podemos estar hablando de beat'em up, pues no sé, 4 o 5 semanas más y empezamos a hacer listas ahí de juegos que yo sé que a Motenai le gustan, así de estos oscuros que no todo el mundo conoce, pero bueno, a ver lo que hoy recordamos, que yo creo que ahí fuera de lo que era Capcom, que yo creo que era un poco la reina y bueno, y de algunas cosas puntuales, había también muchos juegos que tenían muchas cosas innovadoras y, oye, cada uno en su aspecto, pero hay juegos por ahí muy buenos que yo espero que hoy lo recuperemos un poquillo. Pues sí, sirva este segundo, creo, o puede que tercero, porque ya en su momento creo que estuvimos hablando también de algunas recreativas del palo, ¿no? Pero sobre todo al hilo del último programa en el que, con la excusa también de Streets of Rage 4, abordamos un poco los más recordados o mejores títulos del género, digo, sirva este segundo episodio casi consecutivo para homenajear a un género que significó muchísimo, sobre todo en arcades, como tú decías, Carlos, pero también en consola, porque yo creo que muchos de los que pisábamos aquellos salones recreativos entonces soñábamos con poder disfrutar de lo que transmitía un beat'em up, que tenía su propio encanto a nivel de jugabilidad. Si queréis podemos entrar en eso, en detalles concretos, ¿no?, de lo que aportaba el beat'em up en el terreno de lo jugable en casa, ¿no? Era como decir, bueno, esto tiene que acabar por fuerza dando el salto al salón de mi casa, y así fue. Así que tanto en recreativa, sobre todo, como también en consola. Hoy yo creo que mucho de lo que vamos a repasar de estas cosas, estos títulos un poquito menos conocidos o no tan habituales en las listas de grandes del género, no dieron el paso a las consolas. La gran mayoría de lo que vamos a ver hoy aquí, la gran mayoría, se quedó en los salones recreativos, lo que los hace también, por eso supongo, y ahora ya os dejo que habléis libremente de la cuestión, más desconocidos no es la palabra, pero sí menos habituales en esas listas que yo comentaba, ¿no? Porque, bueno, los que se han convertido mucho a todos los formatos, pues oye, te vienen a la cabeza rápido, pero a lo mejor otros no tanto. ¿Sabes? También había ahí una cosa, que es que, por ejemplo, hubo empresas que utilizaron este género viendo lo que estaba haciendo Capcom, sobre todo, y demás, y entonces utilizaron un cierto punto ahí de probar nuevos sistemas en este género, y no siempre salieron las cosas bien, porque, por ejemplo, yo ahora pienso, Sega System 32, un sistema, la primera placa arcade de 32 bits, quiero recordar. Un sistema muy potente, pero ahora resulta que eso creo que tiene sus juegos, pero empezaron sacando beat'em ups. Yo creo que uno es buenísimo, que es Golden Axe 2, la de Venganza de Azader, un verdadero juegazo, que ese juego no ha visto consola alguna. Pero claro, es que ese juego le faltaba mucho tiempo para poder portarse a una consola, porque es que a Mega Drive era imposible, a 32X yo creo que también, hasta que no tuvieron la Saturn no hubo manera. Hombre, pero no es uno a uno, que esa es una cuestión diferente. Sí, también, sí. Yo creo que en su momento se daba por hecho que una bajada de una merma gráfica y demás era parte del encanto de la cosa, ¿no? Hombre, veníamos del Spectrum, no me jodas, ¿eh? Sí, pero date cuenta que ese juego y otro de ese mismo sistema, Spider-Man, que utilizaba mucho tecnología tipo así con zoom y demás, eran juegos complicados de portar, porque pasaba también con Neo Geo. Entonces, bueno, muchos juegos de esos no han pasado a otros sistemas. Yo también creo que porque a nivel técnico había que recortarles tanto que ya se pusieron otra cosa. Pues yo, fíjate, te voy a decir que de estos dos que has comentado, de los que podemos hablar luego en detalle, ¿no? Porque además, particularmente el Golden Axe, el de Revenge of the Other, para mí es de mis favoritos en recreativas. Digo, si no se convirtieron a consola, teniendo Saturn ahí, que es un bicharraco para las 2D impresionante, ¿por qué no quiso Sega directamente? Sí, no quiso, pero también porque creo que es del 91, 92, no sé. Yo creo una cuestión de timing también ahí, ¿eh? Bueno, ¿por dónde empezamos, Fran? Venga, que sueles romper el hielo después de las presentaciones. Contextualizamos un poquito, en fin, o directamente saltamos a hablar de algunos de estos títulos. Sí, bueno, podemos comentar un poco de pasada, que creo que, es decir, cuál es el criterio que seguimos, qué es conocido, qué no es conocido. Esto es un poco gaseoso, ¿vale? Porque cada uno tiene su propia percepción. Y a lo mejor hay juegos que, bueno, tú los conocías porque estabas en tu salón recreativo, estabas en tu zona y los jugabas, y a lo mejor otros pues, directamente no los jugaban. Habéis comentado el factor de la conversión doméstica, creo que eso es muy importante a la hora de
de intentar, bueno, de ver cuál tiene más reconocimiento y tal. Creo que todos estamos de acuerdo que Final Fight, Street of Rage, son juegos no solamente que tuvieron una versión doméstica, sino que además pues son iconos dentro del género. Golden Axe salió prácticamente para todos los sistemas, hubo una auténtica fiebre por ese juego. Además era una época muy dada al tema de magia y espada, y todos querían su versión de Golden Axe, sea como sea. Y en fin, creo que, bueno, ¿cómo elegimos esto? No es un criterio picado en piedra, por así escrito en piedra, pero bueno, vamos a intentar sobre todo arrojar un poco de luz en algunos juegos que tienen pues, menos repercusión, que bueno, que alguno era bueno, alguno quizás no era tan bueno, y alguno que hay que puede ser excelente. Creo que cuando repasemos la lista veremos algunos títulos que realmente hubieran merecido más reconocimiento, y que esa mezcla entre no demasiadas plagas recreativas y no falta una versión doméstica lo han relegado un poco a cierta esquina en la historia. Así que vamos a intentar ponerlo un poco en valor. Bueno, hemos hablado de Capcom como principal baluarte del género, y es verdad que Capcom hizo las cosas muy bien y casi se especializó durante un tiempo en juegos del corte, pero hay otra gran empresa ahí, que es Konami, de la que creo que hemos hablado en alguna ocasión, corregidme porque hemos hablado de tantas cosas que ya me pierdo de si le dedicamos en su día algún punto de nuestros programas a Konami como hacedora de beat'em-ups, que también tenía cosas majas. Es decir, todo el mundo recuerda las Tortugas Ninja, y nos impactó, y que podemos hablar del arcade de las tortugas, lo que supuso. Los Simpson también, porque consiguieron licencias muy chulas de la tele, que es uno de mis favoritos. O Asterix, que yo lo quería poner aquí también, ya que estamos hablando de Konami, para recordar este beat'em-up del cómic famoso francés, ¿no? Que estaba muy bien, muy logrado a nivel gráfico y bastante, pues como siempre solía hacer Konami, currado en lo audiovisual. Pero hay otras cositas, así que si queréis hablamos de Konami un poco y de lo que recordáis de sus juegos del género. Sí. A mí de Konami... No, iba a comentar que siguiendo un poco la línea, Tortugas Ninja, el gran juego de recreativas que todo nos volvía loco. Sí tenemos un poco la suerte de que no hubo una versión 1-1, por así decirlo, pero tanto Mega Drive como Super Nintendo tuvieron muy buenos juegos de Tortugas Ninja hechos por Konami. Fantástico. Muy buenos, Sí. muy buenos beat'em up. Sí. Entonces quizás eso no... La verdad es que eso, bueno, pues te permite quitarte un poco el gusanillo. Pero es verdad, por ejemplo, yo recuerdo, me has mencionado el Asterix, si no recuerdo mal, creo que no tiene ninguna versión doméstica. No. Y es un juego espectacular. La cantidad, sobre todo me llamaba mucho la atención la cantidad de expresiones y lo bien animado que estaba. Siempre solían estar muy bien animados los juegos de Konami, pero yo creo que Asterix estaba especialmente bien dotado en cuanto a animación, en cuanto a gestos, cómo saltaban los cascos de los romanos. Estaba muy, muy conseguido, muy, muy detallado, mucha atención al detalle. Era un juego realmente muy, muy llamativo. Aunque yo lo que veía un poco en general, por hablar así, estoy hablando muy en general, ¿no? Pero en los juegos de Konami beat'em up, pensando en lo que habíamos visto en Final Fight y en lo que habíamos visto ya antes, es como que jugaban mucho a que visualmente eran fantásticos, porque todo lo que habéis dicho, tanto los Simpsons como las Tortugas Ninja, como por supuesto Vendetta y todas estas cosas, se veían genial. Pero luego, a nivel de jugabilidad, parece como que iban, yo creo que voluntariamente en muchos casos, iban a cosas que no eran tan complejas, que iban a cosas más desenfadadas que a lo mejor juegos de Capcom que desde el principio tenían su salto y patada, pero ahora si salto y disparo para abajo tengo otro movimiento, que técnicamente eran un poquillo más complicados, ¿no? Por cierto, Y- muy rápido, ya que está haciendo eso de la parte jugable, Asterix no, porque es anterior y se queda un poco fuera, pero las Tortugas y los Simpson, yo cuando, en su momento ya era consciente, ¿no? Pero con los años es como que se ha hecho más palpable e incluso un puntito incómodo, entendedme, que se juegan prácticamente igual, es decir, como si fuese el mismo juego con skins distintas. Y que lo que le digo es que bueno, está muy bien que Konami se especializase en hacer cosas tan visualmente brutales, pero leñe, de un título a otro no pasaba nada por decir, vale, es Konami y respira Konami, pero no hace falta que se juegue exactamente igual. Os quería decir Hombre, eso. pero como adaptaciones que eran magníficas. De Magníficos, hecho, me maravillan.
Entre los mejores juegos de la historia de esa licencia están precisamente la recreativa de Konami. Es que Asterix era prácticamente como jugar a una de las películas de animación, ¿no? Basada en los cómics que se hacían por aquella época. Los Simpsons, lo mismo, captaba perfectamente todo aquel mito, ¿no? que hubo con los Simpsons con las primeras temporadas, que digamos ahí de donde le viene la fama por la que ha vivido durante ya más de 30 años, ¿no? Y la Tortuga Ninja lo mismo, ya va, con la fiebre de la tortuga a plena ebullición a finales de los 80, encontrarnos con ese arcade, pues nos volvíamos locos. Y sí, es verdad que jugablemente no estaban tan perfeccionados como pudieran estar los beat'em up de Capcom, pero oye, es que eran puro espectáculo. Y no eran bancos tampoco, porque Vendetta, así a nivel de jugabilidad, y precisamente Asterix, que lo estáis a mí me parecen muy buenos también. No igual tampoco super top, pero muy bien. Asterix era muy chulo. Asterix era muy chulo. Yo creo que, a ver, quizás ese estilo de hacer juegos de Konami contrastaba un poco, porque es verdad que tanto Asterix, Tortuga Ninja, Simpson son juegos de combate muy rápido y parecía un poco como que los golpes no golpeabas, bueno, sí golpeabas, pero era como muy etéreo, golpeabas muy rápido, atravesaba, se quedaba así, había una diferencia palpable con el tema de Final Fight, porque Final Fight, por ejemplo, a lo que tú te refieres, Fran, es que parecía como si no tuvieran detección de impacto. De colisiones, sí. El motor de colisiones. Menos que Capcom. Se superponían unos con otros, sí, la sensación de impacto, sí, ya es lo que quieres decir. En Final Fight tú pegabas una hostia y es que se notaba que pegabas una hostia. O sea, es que no solamente notabas por el sonido, sino también todo el juego, toda la mecánica, veías que tenía un impacto. Y luego hacía una llave, por ejemplo, la de Haga, bueno, sobre todo la de Haga, cuando te subías con el tío y lo machacabas al suelo, el Pile Driver, que oye, que se notaba ese impacto con respecto a ese estilo un poco más ligero, que también creo que también era un poco necesidad por ser juegos de 4 jugadores, como le pasaba a Tortuga Ninja, como le pasaba a Simpson. Eran juegos más anárquicos, por así decirlo. Yo creo que el que se salía quizá un poco más de eso era Vendetta. Sí. Porque ese era un juego que sí, que tú decías, vale, aquí estoy, tiene su gesto que yo sé exactamente que si le doy al botón de patada y al de puñetazo al mismo tiempo, este gesto tira al rival al suelo, ¿entiendes? Como que estaba todo mucho más concreto y por eso que dice Relaño, por lo de la colisión, de detección de colisiones. Había otros, como en Tortugas Ninja el primero, que realmente tú empezabas a pegar allí, bueno, y aquí una vez pasa una cosa, otra vez pasa otra. Pero yo pienso que sobre todo es que ellos querían eso, que no, yo creo que ellos nunca quisieron rivalizar con Capcom en esa precisión. Sí, quizás se especializaban más en eso, en el tema de los gráficos, de la espectacularidad, y ya Vendetta, digamos que era más un brawler puro, ¿no? Lo que pudiera ser un Final Fight o un Double Dragon. Y ahí ya sí se notaba que iban, digamos, más tirando para lo técnico, ¿no? En ese aspecto. No eran los únicos, estamos hablando un poco de los más famosos de Konami, pero hay alguna cosita más por ahí, ¿no? Que teníamos apuntada y que igual alguien está pensando, ¿cómo era aquel juego? ¿Qué tal? ¿Sabes? Yo, por ejemplo, cuando he visto el guión, he tenido que mirar alguno porque de memoria los nombres de los que menos he jugado, no, pues eso, no los tengo tan frescos, ¿no? Y he dicho, anda, a ver que lo vea. Ah, vale, ya sé cuál es. Sí, yo creo que tú hablas de Bucky O'Hare, por ejemplo, el Cowboys of Mu Mesa, que creo que me he acordado ahora mismo, creo que también es de Konami ese juego. Eso era también de este estilo, son cosas así como muy enfadadas, muy visuales. Y bueno, también hay otro que se llama Violent Storm, que con unos personajes enormes, también de Konami, que yo creo que no funcionó, ese juego a mí no me vuelve loco, pero bueno, luego también tienen otro que yo creo que aquí en España se vio muchísimo, que fue el de X-Men, de Konami. Sí, ese sí. Ese no es mal juego tampoco, es otro que tú te pones con él y dices, ostras, pues esto es lo que pasa. El Cowboy no es beat'em up, el Cowboy era, digamos, una especie de pseudo secuela de Sunset Rider o Heredero Espiritual o
o como queramos llamarlo, pero el de los X-Men, el de la Patrulla X, yo sí lo recuerdo también bastante. Lo que sí que no pude ver es ese mueble de hasta 6 paneles de control, que eso tendría que ser una verdadera maravilla. Porque digamos que en el entorno beat'em up puedes tener 2, 3, 4 jugadores, pero 6 jugadores simultáneos, eso ya no era tan habitual, y el juego de la Patrulla X lo tenía, podía jugar hasta 6 jugadores simultáneamente, aunque claro, eso ya era en el mueble dedicado y eso para verlo era bastante difícil. X-Men, que por cierto, con todo lo que suponía trasladarlo al videojuego, que decirte, la gente sabía muy bien lo que quería disfrutar a nivel visual, sigue manteniendo el rollo Konami. Es que me parece muy importante subrayarlo, como cada uno se ha especializado en un tipo de juego, que lo llevamos ya diciendo un rato, pero Konami era única. O sea, otros juegos a lo mejor puedes dudar. Este lo hizo Data East. Con Konami no tienes ese problema. O sea, está muy claro si lo ha hecho Konami desde el primer momento. Yo no me quiero olvidar, ya que hemos mencionado Vendetta, que era técnicamente la secuela, podemos ponerle todas las comillas que queráis, de otro juego que se llama Crime Fighters. Y luego hay otro que supuestamente es también una secuela, pero no lo es, pero se suele meter en el mismo saco, que es Violent Storm, Sí. que es un juego que está muy muy bien también, y es diferente un poco de estas líneas de juegos que hemos mencionado de Konami, bueno, de Tortuga Ninja, Simpson, X-Men, etcétera. Sí. Violent Storm es un juego que no tuvo conversión doméstica. La distribución en recreativa no fue más modesta. Yo por lo menos no recuerdo haberlo visto en mi zona. Y Yo creo que lo vi, pero solo una vez, el Violent Storm. Una vez nada más. Yo sí lo vi también y bueno, no sé, lo he jugado después y tampoco me ha gustado tanto. Ya lo comenté antes, que a mí no me volvió loco. Pero bueno, a ver, es que en esto también son juegos que otra cosa que tiene este género es que, como saliéndote de los top 10, que pueden ser los de Capcom, los de Streets of Rage y demás, te pueden causar sensaciones muy diferentes, porque hay juegos que a una persona le encanta, pero de nivel culto, y otro que dice, pues a mí este no me vuelve tan loco. Es que eso también pasa mucho, una cosa, un beat'em up tiene que estar muy mal hecho. Muy mal hecho para que jugado con un compañero no te lo pases bien. Ya, bueno, pero me refiero a que hay niveles y niveles. Y sí, sin duda. Que una cosa que, ¿sabes lo que te digo? Que una cosa que un mismo, que puede causar reacciones quizá más distintas que otros géneros, es lo que yo veo. Y lo de jugar con otro compañero, por supuesto, hombre, eso está claro. Que además, como eran juegos que estaban pensados para ser cortitos, ¿no? Eran juegos que estaban pensados no para tirarte 14 horas jugando al beat'em up, sino que son juegos que a lo mejor jugados de una sentada que pueden durar 40 minutos. A lo mejor Streets of Rage dura más, ¿no? Porque 40 minutos, 1 hora y algo, sí. Sí, se concibe, porque los de consola ya a lo mejor ya, pero sí, 45. Pues ya te digo, muy malo tiene que ser para que... Yo he jugado bastantes y algunos de ellos no muy buenos, y aún así depende de con quién los juegues, pues mira, oye, si te los pasas de una sentada y al día y a dormir, que son, ¿sabes? No. Son muy disfrutables. Es un género que mantiene, si por poco bien hecho que esté, mantiene la jugabilidad intacta incluso a día de hoy, y por lo tanto, ya te digo, yo no estoy seguro de que haya evolucionado muchísimo en 30 años, pero es que es muy difícil mejorar algo que funciona de base. No sé, es como... se ha transformado en otras cosas. Es como si juegas, yo qué sé, tío. Es como... El otro día hablaba con un amigo sobre Punk. No, es que Punk, claro, es que le podrías... Sí, le puedes poner muchas cosas a Punk, pero es que Punk funciona solo. No necesita nada. Lo juegas hace 20 años o lo juegas hoy y no hay ninguna diferencia. Te lo pasas bien igual primer día. Entonces, este tipo de género pues sobrevive porque de bases funciona. Bueno, Konami, como primera de las compañías que hemos decidido incluir, ¿no?, en este repaso, pero hay otras también míticas que tuvieron sus variados títulos dentro del género, por mucho que algunos destaquen más que otros. Hablamos de Sega, por ejemplo, de la que Carlos hablaba hace un ratito, destacando System 32, pero yo, por romper el hielo con Sega, quiero hablar de
el que yo llamaba Dynamite Ducks o Dynamite Ducks o como sea, aquel de los patos pegando puñetazos, todo como muy caricaturesco, con ese era muy grande. cabezas de ni me acordaba perro de y ese tal. juego. Personalmente me flipaba. Año Tenía una música 1988, System 16. Sí, tenía una música muy pegadiza. Juego que también llegó a los ordenadores domésticos y demás, y que era muy gracioso, por supuesto, pero sobre todo también muy adictivo. Hablamos del año 88, o sea, es una época en la que ya había cosas, joder, casi legendarias dentro del género por ahí, ¿no? Llegó a además Master System ese Dynamite Ducks, ¿eh? Yo creo que eso sí que tiene conversión por ahí. Sí. Bueno, Sí, Sega. hay alguna que otra. Pasamos Pero más vamos, títulos de Sega, venga. Además de eso, respecto a Sega, ya habéis hablado del Golden Axe 2 de recreativa, que eso es una auténtica pena que no llegáramos a ver ninguna conversión, porque las secuelas luego que salieron en Mega Drive, pues dejaron más frío que calor, ¿no? Y ese Spider-Man, que de aquí invito a los oyentes a que lo prueben, porque es un verdadero alucine. Incluso a día de hoy, pues el juego luce espectacular. Era lo bueno que tenía esa placa recreativa, ¿no? La Sega System 32, que digamos que potencial poligonal no tenía ninguno, que eso fue lo que hizo que tuviera una vida tan corta. Pero claro, estaba especializada únicamente en las 2 dimensiones y precisamente por eso pues era alucinante lo que podía conseguir con ese hardware, a pesar de los pocos juegos que salieron para él. De todas maneras... Yo del Golden Axe 2, sí, a ver, yo del Golden Axe 2, la verdad es que lo que me sorprende más es que en realidad era una secuela de un juego que había tenido una popularidad brutal y esta gente arriesgó ahí, porque bueno, metieron personajes que son súper locos. Metieron ahí este personaje que era mitad centauro, no sé. Era todo muy raro. Luego, muy contrastante la jugabilidad de todos los personajes. Y luego, técnicamente, tenía un nivel que ese juego era un verdadero adelantado a su tiempo, técnicamente, en su año. Porque es que el tamaño de personaje, paleta de colores... y otra cosa importante, que tenía mucho... Era un sistema 2D, pero había heredado todo aquello de las placas secas Super Scaler, que eran efectos así que lindaban con el 3D, que eran cosas como el zoom de la Neo Geo. Y ese juego también jugaba muy, muy bien con eso. Y no sé, yo es que realmente me parece el primero, yo lo pondría en el top 1 de los juegos olvidados injustamente, no ya de Sega, sino casi de primera mitad de los 90, ¿eh? Yo voy a comentar así como a modo de anécdota que el juego de Spider-Man, que sin quitarle ni un ápice de razón a Relaño, a mí siempre me ha dado rabia porque veía al personaje encorvado. No sé si le va, bueno, lo veré ahí en pantalla. Si alguna había jugado, pero la verdad que tenía unos andares algo. Tenía un andar muy raro. Fíjate las tonterías que me acuerdo, pero yo recuerdo que lo vi y yo digo, juego de Spider-Man, qué chulo. Y yo lo veía y decía, pero si Spider-Man está viejo, anda como un viejo, ¿por qué anda como un viejo? Y ya se me quitaron las ganas, de jugar. Eso en su día. Pero no, es un gran juego, más allá de las tonterías de la adolescencia, está muy bien. Ya que hablamos de beat'em up olvidado, y este también es de Sega System 32, pero poca gente lo conoce, el Arabian Fight. Yo no lo llegué a ver en su día, solo lo jugué ya más adelante en emulador, y también es un título excelente que, vamos, tiene todos los elementos, ¿no? que se ven también tanto en Golden Axe 2 como en Spider-Man, pero claro, todo trasladado a los mitos árabes, ¿no? Y también a un muy buen beat'em up. Además, y jugaba mucho con esos efectos que digo, ¿eh? Ese que dice Relaño, el Arabian Fight, técnicamente es un juego muy sorprendente, ¿eh? De hecho, tenía un escalado que llamaba mucho la atención. De hecho, yo creo que era un escalado demasiado exagerado. Porque jugaba con la profundidad y digamos, normalmente cuando tú tienes profundidad en uno de estos juegos, pues más arriba, abajo, izquierda, derecha. Este también, pero era como que se acercaba mucho y crecía mucho el personaje y yo lo veía un pelín exagerado, aunque Arabian Nights me gustaba mucho. De hecho, yo sí lo jugué en
No me acuerdo exactamente de dónde fue. Sé que fue en un parque de atracciones, algo así muy, muy tocho. Pero me flipaba el tema de las magias. Porque tenía un sistema. Tenía. Cuando lanzaba un hechizo, el personaje saltaba y se acercaba como a primera persona con una secuencia animada y tal. Y era bastante espectacular. Tenía un sistema de magia muy chulo. A mí realmente siempre ha sido un poco una debilidad mía en los arcades. Todos los juegos que tuvieran un botón de magia y que estuviera chulo. Hablo, por ejemplo, de Shinobi, Shadow Dancer, Golden Axe. Me llamaban mucho la atención. Siempre... Oye, por cierto, ahora que has dicho lo del zumaco este que tenía el Arabian Fight, que a veces era bastante loco, sí que es verdad. ¿A vosotros nos pasa que los juegos, los beat'em ups que tienen los personajes excesivamente grandes, y eso es una cosa que sobre todo se daba en la primera etapa, ¿no? Del género en algunos casos, no todas las empresas tiraron por ahí, ¿os gustan menos? Es decir, a mí cuando los personajes son muy tochos, me molestan. Como que no termino de estar cómodo jugando con... Eso lo estuve hablando yo por Twitter hace poco con un compadre y vamos, se puede decir que yo prefiero sobre todo los beat'em up, aunque los personajes no sean tan grandes, pero que tengan escenarios más amplios, ¿no? Eso es. Lo que pueden meter más enemigos, tienen más área de visualización. Como que parece que no sé, que controlan mejor el entorno, ¿no? Que con un beat'em up en el que sí, puede verse mucho más espectacular, con unos personajes que te ocupan casi media pantalla. Pero a la hora de la verdad, claro, ahí la zona de visión que tiene es mucho más reducida y eso también tiene su desventaja. Eso es, vamos, totalmente de acuerdo. Carlos, ¿qué ibas a decir? Sí, no, al hilo de lo que dices, que tanto que en el Golden Axe 2 es que de ese hay que hablar mucho. Tú fíjate si era exagerado el zoom, yo creo que era un poco la característica de lo que quería hacer Sega en ese momento, que se salen los personajes de la pantalla. Es que tú coges y andas para abajo y hay parte del personaje que se queda fuera de la pantalla, del tamaño que tenía aquello. Es que, bueno... Eso, por ejemplo, me parece una buena decisión. Es decir, si tus personajes son tan tochos porque los has elegido así y tal, y no quieres hacer un mapeado excesivamente grande, bueno, pues al bajar a la parte inferior, te comes la parte de abajo del personaje y la sensación es de que la pantalla sigue, pero que no hace falta ver dónde están sus pies porque tal, ¿sabes? Eso está bien a nivel de diseño. Ahí funcionaba, claro, es que ahí funcionó muy bien eso, sí. Luego, a ver, no sé si de Sega recordaremos mucho más de esto, pero es que me he acordado yo ahora, al hilo de lo que decíais, de los personajes grandes, de otro también de esa época, que además se llama Arabian Nights, creo que es de Taito, que era un poco al revés, porque era un personaje pequeño, pocas mecánicas, solamente podía, pues, lo que hemos hablado antes con Konami. Yo quiero aquí dar 5 golpes, 1, 2, 3, 4, 5 y fuera. Podía bloquear con la espada, al estilo un poco de Prince of Persia, se parecía incluso el personaje un poco, y con eso y con varias trampas que te ponían por el suelo y buena música también de Taito, hicieron un juego que está bastante bien. Y, oye, no se parece a otros mucho, tenía cierta personalidad ese juego. Anda que no molaba Taito. No sé por qué me ha venido a la cabeza. Mira, ya que estamos juntaditos, aunque da un poco igual, el guión lo teníamos puesto un poquito más abajo, pero ya que Carlos ha abierto el melón ese, Growl, ¿no? Esa especie de Indiana Jones de hacendado. ¿Lo llegasteis un poco más violento. Sí. Yo, a ver, el juego como tantos, ¿no? Los he conocido después gracias a cosas como Mame, ¿no? Y, en fin, la verdad es que en ese sentido, más allá del tema de la preservación, me parece que Mame ha hecho un enorme favor para los que amamos esto del videojuego porque nos ha descubierto, os dado la posibilidad, si queréis, y las dos cosas a la vez, de jugar a muchos títulos o de descubrir algunos que a lo mejor, pues por circunstancias, no habíamos catado en los salones de nuestra infancia. Y yo Growl no lo jugué en su día. Y sin embargo, pues tiene una pinta curiosa, ¿no? A ver, yo Growl sí lo jugué y es de estos que al principio digo que como que dicen, mira, mucha gente que yo conozco que le gusta mucho lo del retro y demás y no le gusta a nadie, a mí me parece un juego bastante bueno. Un juego que tenía cierto scroll en varias direcciones por ahí, que tenía también a nivel de utilizar armas, me parece que hacía un uso de las armas bastante chulo, que tenía ahí lanzagranadas, no sé qué, no sé cuánto, muchas cosas que sí, que te la habían hecho en otros juegos, pero que la utilizaba bien. Luego también tenía musicote, por cierto, claro, yo me fijaba ya en eso, pero que yo lo veo un juego bastante buenecillo
Y creo que ese sí que lo han reeditado en alguna colección de esta, porque Taito sí que se ha preocupado de estas En cosas. Play 2, en uno de los recopilatorios con seguridad está. Eso lo recuerdo. A mí me suena que está en alguno. Y yo lo veo un juego, no lo que estamos un poco comentando hoy, no de sobresaliente, yo no le doy el 9 ni mucho menos a eso, pero sí que me parece un beat'em up bastante potente. Y al hilo de lo que dices de la emulación en todo esto, bueno, es que también ese es otro tema para otro podcast entero, porque es que, por ejemplo, ¿cuánta gente hay? Todos los que estamos aquí conocemos Golden Axe 2, vale, de acuerdo, pero ¿cuánta gente lo ha jugado fuera? O sea, seguramente solamente en emulación, porque... No, yo no jugué en recreativo, ese era el chasis tuvo. Pero mucha gente sabe, y hay juegos hoy día que incluso gordos, de Capcom, que no están reeditados. Por ejemplo, Alien vs Predator, que el otro día hice yo un texto en Medistation, no está reeditado, solamente una vez lo han reeditado en 25 años. Son cosas que la emulación está haciendo un papel que es totalmente crucial. Eso y además, luego, como se añade otra cosa importante, y es que cuando muchas empresas como Taito, como Capcom, como Konami, cuando se ponen a hacer... Es que me ha molado. Es que me ha hecho cuando se ponen a hacer recopilatorio, pues también tienen cierta tendencia a que la emulación que hacen sea la de hace 10 años. Y ahora mismo aquí la emulación ha avanzado mucho, se pueden conseguir cosas increíbles. Y las empresas se resisten. ¿No? Sí, que Skyline que se vean maravillosas. Ya todo negro, ya toda la pantalla nada, no. Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Yo, ya digo, de Taito yo destacaría esos dos y bueno, y tienen más por ahí, pero para mí son los dos más importantes. Sí. Data East, venga, que también se metió en el tema del género y lo hizo bien, ¿eh? Cositas curiosas ahí. Muy bien. Sí, yo antes de... Hombre, el más famoso, yo creo que estamos todos de acuerdo que era el de Vengadores. Tenía esos personajes pequeñitos, en ese... No sé exactamente cuál es el cronograma de Vengadores respecto a otro juego, aunque imagino que coincidiría pues, con algún otro clásico. Tenía esos gráficos pequeñitos y tal, pero estaba muy bien conseguido, ¿verdad? Era no sé, era un juego que muy vistoso, muy colorido, no sé, a mí me... Sí, y también digo que Vengadores era un juego que no era... Es que no eran los Vengadores, no eran los Vengadores de ahora, que ahora mismo más o menos es un fenómeno que conoce todo el mundo. Antes Vengadores era una cosa mucho menos... Bueno, era más dicho. Antes lo conocíamos los que leíamos los cómics. Correcto, en fin. Y ya está. Y fuera de ahí nadie más. Que está muy bien, que se haya ampliado el espectro de la gente habrá gente que se habrá metido en los cómics a raíz de las películas y todo eso. A mí me gusta mucho el juego de los Vengadores. Creo que representaba pues bastante bien los iconos de cada... Sí, tenía además onomatopeyas y cositas que te hacían, pues eso, estar... Si leías el cómic, sentías que estaba jugando a algo que lo respetaba. Y eso está guay. Que además no habías tenido muchas opciones, porque tú piensas las grandes franquicias de los cómics de Marvel que había, tenías Spider-Man, pero después tenías Cuatro Fantásticos, que ha sido siempre una licencia desaprovechada tanto en el cine como en videojuegos, y quedaba... Hombre, claro que quedan muchas cosas, ¿no? Tienes, aparte de los personajes individuales, digamos, pero como grupo, Vengadores, yo creo que, y más ahora que, ¿no? Dentro de poco recibiremos un juego de los Vengadores, ¿no? Si Dios quiere. Eso parece. Sí. No pongo la mano en el fuego, pero bueno, todo apunta a que en algún momento lo recibiremos. Hasta este punto, creo que ha sido el juego más significativo que ha habido de los Vengadores jamás. Pues sí, se puede decir que sí, porque tampoco es que los Vengadores como hayan tenido mucha presencia dentro del mundo de los videojuegos. Ya los superhéroes por separado sí pueden encontrar más títulos, pero como grupo en sí, pues poco más se puede pescar aparte de este título. A mí de Avengers lo que me gustaba más que, bueno, dentro de que era un juego en su momento top, este juego tenía un par de fases de shoot 'em up por ahí que la verdad es que a mí me gustaron bastante porque era como que te cambiaban un poco el ritmo, tenían también un boss fight por ahí en modo shoot 'em up que estaba bastante bien conseguido
Y luego lo que estáis diciendo, que es que visualmente lo hicieron muy bien porque los personajes más pequeños, bueno, parece que había cierto reparo a hacer personajes más pequeños y esta gente fue por ahí y dijeron, no, pequeño y bueno, y con unas animaciones bastante chulas y muchos personajes en pantalla también, rapidez de movimiento. Yo lo veo un auténtico referencia del género, la verdad. Oye, un popular opinion, ahora que estás diciendo aquí el tema de la inclusión de un par de fases de shoot 'em up. ¿Alguno comparte, aunque sea un poco, la opinión de que un título hace esto de forma tan descarada? Ya sé que hay muchos ejemplos de mitos en los que pasa, ¿no? Pero a mí me molesta un poco. O sea, me gusta, decir, guay, varía el desarrollo, pero de repente, vale, estoy jugando a un beat 'em up y me metes ahí una fase de shoot 'em up. No digo que sea el caso, que igual está muy bien llevado y tal, pero hay veces en que no tiene nada, en clásicos hablo, ¿no? Sobre todo recreativas, en que no tiene nada que ver. O sea, de repente hay una fase que es otro juego, incluso a nivel estético. Y es como, ¿por qué cojones habéis hecho esto? O sea, si estoy jugando un beat 'em up, pues mantenerlo todo el rato. O sea, o intentad ser originales dentro de la estructura del género al que pertenece el juego o el que habéis elegido, ¿no? Es como, bueno, y aquí vamos a tener una fase de shoot 'em up y 2 fases después, una de puzzle y después, ¿sabes? O sea, a veces pasa y es que me molesta, me da mucha rabia. O sea, Juan, que el Street Wonder tú no eres fan, ¿no? No he dicho eso. He dicho que me molesta que lo hayan hecho así, aunque luego el juego quede bien. O sea, es como... No sé explicarlo. Es una sensación, ya te digo, muy personal y por eso he dicho un popular opinión, porque sé que eso arrastra al saco a muchos títulos, como ese, por ejemplo, y otros, ¿vale? Y después porque en el fondo a mí estos títulos me gustan. Pero pienso siempre que es una especie de ensalada ahí extraña a nivel de desarrollo que no es necesaria. Es decir, hay beatemaps que lo son del principio hasta el final. Hablamos de beatemaps pues porque es el tema que hoy toca, ¿no? Y no ha habido necesidad de hacer experimentos. No sé. Igual es una cosa que me pasa a mí solo y seré raro. Pues ya está, ya lo he dicho. No, me parece muy razonable y muy normal. Si tú quieres jugar a un beat'em up y de repente te ponen una fase de plataforma, a mí me ha pasado. Sobre todo, nos salimos un poco del tema, pero por ejemplo, algún Devil May Cry que ha tenido fases así en plan clímax con el jefe que parecía eso, el Panzer Dragoon. Pues a mí no me han hecho mucha gracia, digo, no sé, no entiendo por qué lo hace, porque le da variedad y es un momento icónico y le da algo diferente, pero bueno, no, a mí personalmente no, son cosas que no me cuesta que salgan bien, la verdad. Por Te lo tienen que vender bien, ¿eh? Tienen que vender bien. Nier Automata sí que se lo compré, fíjate por dónde. Pero bueno, no sé. Porque conceptualmente, tío, y aparte, hoy en día es como mucho más fácil lanzarte algo así. Y luego Nier me da la sensación de que conceptualmente, desde el punto de partida, tú sabías a lo que te enfrentabas y no había sorpresa. Es decir, vale, esto es el juego y el juego juega, valga la redundancia, a mezclar un montón de géneros y lo hace muy bien siempre, ¿no? Pero yo hablo sobre todo entonces, es que era hasta cierto punto habitual. Es decir, si nos ponemos a pensar, seguro que sacamos una lista maja de títulos de un género que luego en la fase 3 te metían otro. Pues ibas pegando tiros lateralmente con plataformas y de repente era un juego de tiros al más puro estilo Cabal. Y dices, vale, pues bien, sigo pegando tiros, pero yo está santo de qué. O sea, no sé, estéticamente muchas veces rompían también la continuidad, que lo quería decir. Y seguro que algún oyente dirá, tienes razón, y otros muchos dirán, ¿qué dice este? Que se calle. Pues ya está. A ver, hay un juego, precisamente, era lo que está diciendo Juan, y que estábamos hablando de Data East, que es Robocop 2, que era un poco de ese estilo, que te cambiaba ahora, te hago por ejemplo, frontal. Pero mira, vale, claro. Correcto, pero Robocop no cambiaba el juego. O sea, lo que te hacía es que de repente se abría el fondo, por decir así, y el muñeco, una torsión ahí un tanto forzada, pues disparaba hacia atrás. Vale. Pero, ¿sabes? ¿No? Estéticamente por lo menos había una continuidad, por ejemplo. No sé. Yo qué sé, tío. Oye, Night Slashers, Data East también. ¿Qué pasa con este? Este está guapo, ¿eh? Ese está muy, muy chulo, ¿eh? Además tenía un estilazo y el ambiente era muy diferente, los personajes molaban mucho, no había mucho, generalmente el género se centraba un poco en malos callejeros, bandas y cosas así, la verdad, o era fantasía pura y dura. Y este no, este era cazavampiros, monstruos y cosas así. Y con un sistema de magias también muy chulo. Era un gran juego. Otro juego que realmente hubiera merecido conversión doméstica, que si no recuerdo mal no la hubo, al menos que sea en algún compilatorio posterior. Hombre, y ya que estamos con los tapados,
yo quisiera rescatar un par de Tecnos que no nos olvidemos que son los padres de este género precisamente, con Kunio-kun, Renegade y después con Double Dragon. Y son Combatribes, que es del creador de los dos primeros Double Dragon. Y oye, es una especie de evolución de esos títulos, ¿no? Porque el Double Dragon 3 no salió, lo que se dice, muy bien, y a partir de ahí ya esa franquicia, digamos que empezó a ir de capa caída, pero Tienes el neón. sí, el neón sí estaba curioso, ¿no? Pero vamos, que Double Dragon, digamos que ha tenido también mucho título malo, ¿no? Pero el Combat Tribe podría ser considerado como una suerte de evolución, ¿no? De los dos primeros Double Tiene el Dragon. espíritu, es verdad, a nivel estético. Sí, se nota sobre todo por eso, porque está, digamos, el mismo desarrollador que se puso a hacer ese juego precisamente en lugar de Double Dragon 3. Por eso el Double Dragon 3 salió como salió, ¿no? Y ya un título, oye, muy curioso y sin duda yo lo vi bastante veces en recreativo además. Y otro, a ver si me acuerdo del nombre, el Shadow Force. Shadow Force, que este título lo que tenía más curioso era que podía, digamos, como replicar a los enemigos, ¿no? O sea, copiar tanto su forma como sus características, y eso le daba bastante variedad al juego. Yo lo recuerdo como un título muy, muy divertido porque, si bien es verdad que muchos beat'em up a lo mejor se le pueden adolecer de eso, de que acaban siendo repetitivos, ¿no? Pero este título, al tener esa característica de poder copiar a los enemigos, siempre, digamos que siempre estaba con algo diferente, ¿no? Con uno que tuviera una espada, otro que luchara con un bastón, en fin, que siempre estaba haciendo cosas nuevas. Bien, pues ¿dónde estábamos? Estamos hablando de Data East, de Night Slasher, que hemos apuntado, aunque sea brevemente, esa ambientación diferente, ¿no? Yo estaba pensando, fíjate, es otro off topic, pero bueno, yo creo que aquí se justifica. Mientras hablaba, creo que era Fran, de la ambientación y de los vampiros y tal, y lo que me gustaba a mí la película, La pandilla alucinante. ¿Os acordáis de esa peli? La Una, pa- pandilla una pa- alucinante. una pandilla Una pandilla alucinante. alucinante. Una pandilla alucinante que iba de unos críos que se enfrentaban a criaturas de estas míticas, de Drácula, el hombre lobo y no sé qué. En fin, no sé, que me ha venido a la cabeza. Seguro que alguien habrá dicho, hostia, sí, yo la alquilé, la devolví sin No, lo que no rebobinar. recuerdo es el año en el que se estrenó, pero no era una especie de Goonies de Hacendado que Eso salió es, cuando. eso es, eso Sí, es. sí, Un cuando poco la fiebre. seguramente al rebufo, seguramente, sí. Sí, sí. Bueno, venga, demos otro salto. Irem, por ejemplo. Papás de R-Type y que también se metieron en el género. Irem tienen un juego que yo lo veo otro de los tapados del género, que es Undercover Corps. Ese juego es un verdadero desmadre, ¿eh? Es un desmadre de título. Una locura. A ver, eso es alguien que se le fue la cabeza y empezó a hacer Pero bien, que se nos fue. diseños totalmente locos, de una especie de futuro apocalíptico tipo Mad Max conoce a Metal Slug, ¿no? Y porque de hecho, una cosa que a mí me llama mucho la atención de ese juego es que los gráficos, si tú te pones a mirar un poco la evolución, se ve la misma mano que luego, o no sé si algo después hicieron Gun Force y Gun Force 2 y luego Metal Slug. Sí. Se ve que, yo creo que ahí está la misma. Artísticamente hay una conexión, seguro. Sí, ahí se ve que hay manos comunes. Incluso en luego, la paleta, cosas como, ¿sabes? La elección de colores es muy curioso. Sí. Y luego a nivel jugable estaba chulo. Tiene versión para Super Nintendo. Lo que pasa es que una conversión a mí no me vuelve loco precisamente. Pero yo sí que es un juego que le he hecho de vez en cuando sus partidas, porque como que era. Consiguieron controlar que el salto tenga sentido, que en un beat'em up que tú saltes y dispares y de una patada, pues eso tiene mucho contenido, ¿no? Y hay mucha poesía ahí. Y consiguieron controlar eso y el correr y golpear. Oye, que tampoco se inventaron nada ni lo pretendían, pero que lo hicieron bastante bien. Era Irem, no era. A ver, que era gente que había hecho R-Type y R-Type todo. Entonces, no sé, yo lo veo, no sé si tienen más, ahora mismo no caigo en si tienen más beat'em up, pero si solo tienen ese, era bastante bueno. A mí, Undercover Cops es un juego que le tengo muchísimo cariño. Estaba en los salones recreativos dentro de mi área. Y además estaba instalado en un mueble muy grande. Un mueble con una pantalla enorme. Que tú te sentabas ahí y jugabas
pues si jugabas con un colega, pues estabais los dos sentados y jugando. Recuerdo además que era especialmente difícil. Me gustaba mucho la ambientación que tenía. Recuerdo además, siempre como si fuera ayer, que el primer jefe, bueno, era un jefe normal y luego se convertía en una especie como de máquina, de Terminator. Era un Terminator loco, sí. Y la curiosidad es que había en el fondo de la pantalla una prensa hidráulica. Entonces, si tú conseguías dejar al jefe en la prensa justamente cuando cayera, pues directamente ganaba el combate. Por supuesto, si tú te quedabas en la zona, pues morías tú. Pero me llamaba mucho la atención lo crudo y la ambientación general. Porque es una cosa que siempre, ya lo hemos comentado un poco de pasada aquí en este programa. Me gustaba mucho el beat'em up en comparación con otros géneros más populares quizás en su momento, como juegos de lucha uno contra uno y tal. Me gustaba porque había un mundo, pasaba fases y veía como los mejores juegos tenían como la sensación de que estaba, bueno, no mucha, obviamente, no estamos hablando de un GTA ni nada de eso, pero sí que veías como que había una evolución, había un mundo, cada fase tenía su evolución y ibas pasando de un lado a otro. En cambio, los juegos de lucha, pues sí, tenía un mundo que estaba ahí, cada arena y tal. Pero no sé, lo veía como más expansivo, como que estaba viendo más cosas. Y como detalle, además, Undercover, que ya he comentado que es un juego muy difícil, tengo recuerdo que un muy buen amigo mío en su día fue con un montón de dinero junto con otro colega, porque se le metió entre oreja y oreja que tenían que pasarse ese juego. Hombre, como tiene que ser. Y, da igual lo que cueste. Y 28 euros me dejó John Crisis. Y creo que no sé si alguna vez fue espectacular porque todo el salón recreativo se arremolinó a medida que iban jugando y que iban avanzando y se iban viendo fases que nadie había visto nunca porque no había narices de llegar. Pues la gente se arremolinaba alrededor de la máquina para ver cómo estos dos chavales pues se pasaban en el juego. Era un evento, era una cosa, fíjate cómo ha evolucionado la cosa. Ahora tenemos juegos con espectadores, con millones de espectadores, ahora con el tema de eSport y tal, pero que todo esto un poco como que nació en los salones recreativos y tenía ese componente como coral, social, como queráis llamarlo, que resultaba bastante curioso, para mi gusto. Bien. Bueno, yo no sé si queréis repasar alguno de los, digamos, pertenecientes a la era dorada de los arcades, que realmente es mucho decir, porque al final los salones recreativos nos acompañaron durante prácticamente, digo de forma habitual, ahora son cosas casi testimoniales y desde las consolas de 32 bits, pues el declive, no creo que estaremos todos de acuerdo, se fue haciendo cada vez más acentuado y de forma paulatina ocuparon un lugar secundario, ¿no? Pero durante casi 2 décadas, fácil. O sea que decir la época dorada de los arcades, pues hombre, depende a lo que quieras referirte, de cuánto quieras concretar, es como muy abstracto, ¿no? Muy gris. Pero sí que es verdad que lo que hemos repasado pertenece seguramente a los años en que los salones recreativos eran el referente y luego lo demás era intentar llegar a, ¿vale? Digo, si hay alguna cosa más en ese contexto que queráis destacar, podéis hacerlo ahora. Y si no... O callar, ¿no? O hacerlo después. Aquí no se calla nadie. O si queréis... Yo tengo uno, me lo voy a dejar para después. Yo luego me despediré recomendando. Además ahora haremos preguntas sobre vuestros favoritos y a lo mejor es un momento para destacar algo que no habréis hecho mal, porque eso significa que los calláis como perrillas para... Yo me he callado uno. Para que no te lo chafe luego, pero bueno. No, porque Antes de acabar la década de los 90, hubo otro juego curioso, porque ya aparece en un momento un poco tardío, pero que de alguna forma fue un intento, ¿no? Por reflotar un género que había tenido ya seguramente sus años más laureados y más notables atrás. Hablamos de Knights of Valor, de esta empresa IGS y un juego curioso también a nivel estético, con un montón de personajes que elegir. En fin, ¿qué decimos al respecto? ¿Lo jugasteis en su día también o qué? Yo en su día no tuve el honor, la verdad, pero sí que es verdad que luego me ha parecido, más que Knights of Valor, que es una saga con muchos títulos y que ha llegado incluso a Play 4. Un montonazo. Última entrega, hay una versión para Play 4.
sí, por ahí, una cosa larga. Pero yo creo que hay una cosa que sí que yo le doy crédito, como fan que soy bueno, que a mí me ha gustado el retro ya en el año 99, es que yo creo que esa gente intentó con el Polygame Master el sistema que sacaron que era una especie de intento de hacer una nueva Neo Geo. Eso no era poca cosa, porque la Neo Geo todavía estaba potente, no ya como a principios de los 90, pero todavía, pues oye, King of Fighters 98, 2000, M3, muchos juegos muy buenos. Y oye, ahí te encuentras con Knights of Valor, que es un juego visualmente potentísimo, porque realmente a nivel visual yo lo veo Precioso, muy, sí, sí. muy bueno, muy bueno. A la altura de los mejores, casi seguro. Correcto, sí. Era como esto es lo que llevábamos tiempo esperando. Un sistema que sea una especie de Neo Geo 2, ¿no? Era lo que a nivel arcade, ¿no? Y lo intentaron también con Demon Front, que es una especie de Metal Slug de esa gente. Y lo que pasa es que a nivel jugable, pues está bien, está chulo, pero tampoco te levanta totalmente del asiento. Yo creo que intentaron, sobre todo, parecerse un poco a nivel de jugabilidad a Dungeons and Dragons en cómo manejaba algunos ítems. Estaba bien, pero ninguno de ellos es una auténtica... O sea, no es un Dungeons and Dragons, es lo que me pasa a mí con esa saga. Oye, estaremos de acuerdo, ahora que dices eso, en que es un género muy sota, caballo y rey en lo básico, ¿vale? Es decir, el yo contra el barrio responde a un esquema bastante sencillo y, sin embargo, qué difícil, por lo que decías tú ahora, es hacerle el fine-tune, ¿no? El fine-tune o sea, digamos, atinar con el detalle decisivo que va a hacer que tu juego destaque a bien. Es decir, este es un juego que perdurará y que se recordará. Es decir, hay muchos y a lo mejor en eso también ha tenido que ver el hecho de que, digamos que muchos de los títulos que hoy están en este programa lo están precisamente porque no dieron ese paso más allá de lo que era la base de lo que se esperaba un beat'em up. Es decir, no había nada que los hiciese especialmente atractivos en lo jugable. Hombre, sí, también digamos que no tenían licencias conocidas o también... Pero muchos al fin y al hicieron cabo, también títulos grandes sin licencias conocidas, ¿no? sí, pero claro, si era, por ejemplo, una Capcom o una Konami, pues ya estaba en estado de gracia por aquella época, pues no te hacían falta licencias para acabar pariendo auténticos juegazos, ¿no? Pero esos títulos sí hemos hablado de ellos aquí y muchos incluso podrían codearse con los grandes títulos de Capcom, ¿no? Los grandes beat'em up de antaño, pero es que eso puede que sea porque no tuvieron una distribución tan grande o porque, digamos, acabaron, digamos, olvidándose con el paso del tiempo, ¿no? En lugar de quedar en el recuerdo, en la memoria de aquellos que lo jugaron, también porque era, digamos, un género no tan extenso como muchos pensamos, ¿no? Surgió, digamos, tuvo su pico de popularidad a finales de los 80 y a principios de los 90, pero ¿qué pasa? Que a principios de los 90 también llegó Street Fighter 2 y ahí ya, digamos, uno contra uno, se comieron casi toda la tostada, aunque siguieron lanzándose grandes beat'em up con el paso de los años, pero ya no fue ni mucho menos lo mismo, ¿no? Digamos que la popularidad, los juegos de masa pasaron eso, a ser los juegos de lucha uno contra uno, los Street Fighter, Mortal Kombat, Virtua Fighter y King of Fighters, vamos, y tantos otros. Sí, es así. Bueno, Knights of Valor, como seguramente última estación dentro del género, al menos en su concepción inicial, es decir, con gráficos en 2D preciosistas, si queréis, o muy detallados, ¿no? Con escenarios también a la altura, enemigos, bla, 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 bla. Y después, un largo, por cierto, iba a decir un largo yermo, ¿no? Un gran yermo, un periodo de tiempo ahí en barbecho hasta que llegan, ahora hablaremos de ellos si queréis, pues las tiendas digitales y se da la oportunidad a gente que tenía ideas seguramente muy buenas, pero que hasta ese momento pues no habían interesado a la gente que ponía el dinero, las distribuidoras o las grandes empresas, y se empieza a hacer otra vez gran material dentro del género. Pero digo
Este es un programa que hemos prácticamente hecho en base a recreativas. A lo mejor un día tenemos que hacer otro de beat'em up. Mira, la semana que viene, ¿no? Y hablar de los beat'em up que solo estuvieron en sistemas domésticos. Beat'em up solo de consola de 32 bits. Pues, por ejemplo, o de 16 y lo metemos ahí también. O, mira, podemos hacer varios programas, si es que todos son ideas. ¿Eh? Ya, si es lo que yo os digo, hasta final de año podemos estar así perfectamente. Si Fran no te El deja, año del beaten up. Venga, pues saltamos, ¿no? Si queréis, y nos acercamos un poquito más en el tiempo para repasar algunos que han intentado, yo creo que con éxito en muchos casos, poner al género de nuevo en boca de muchos y del jugador, Oye, ¿te imaginas, el jugador más, Juan? más viejo y más joven también. ¿Qué pasa, Mote? ¿Te imaginas, Juan? No sé, tener a alguien que hubiese jugado al Street of Rage 4, ¿sabes? Para que nos comentara. ¿Te imaginas lo que molaría eso? Eso estaría tío. muy bien, sí, O sí. sea, imagínate Estaría poder genial, tener en un programa, ¿sabes? Como Estaría este, genial. estar hablando de beat'em ups, ¿sabes? Y tener a alguien que hubiese jugado a Street of Rage 4 y que te pueda decir, hostia, pues bien o no tan bien o tal, tío. ¿No crees tú que daría un Estaría muy toque de bien. calidad, tío, o un Eso- extra, ¿no? O sea, eso- ojalá lo eso siempre tuviésemos. aporta. Intentar siempre contactar aporta. con alguien así, ¿no? Mira Ojalá que lo- calla, ¿eh? Lleva ya Ojalá rato lo- callando, ¿eh? Ojalá lo tuviésemos. No, a ver, si lo tuviésemos, que yo no lo sé. A ver, te lo digo para Es como contextualizar. hipótesis. Caso hipotético de que lo Para tuviéramos. contextualizar, quiero decir, estamos hablando de beat'em ups y ahora tú sueltas esta frase, ¿no? Ahora, ¿sabes? Quiero decir, esto estaba muy bien hace unos años, pero imagínate, ¿sabes? Lo guapo que sería. Que yo no digo que vaya a ser el caso, pero sería guapísimo. Vendría súper a cuento. Bueno, yo no quiero decir nada, pero vendría muy a cuento si hubiera alguien. A ver, aquí lo que pasa es que Faltan 2 días, ¿no? est- ¿O qué? est- Faltan 2 esto- días ya, ¿no? Claro, a ver, el problema es que esto es como el gato de Schrödinger, o como se pronuncia, disculpadme. Que si está muerto, está vivo, porque ahora estoy un poco en impasse. Esto se graba antes de embargo, por lo tanto no puedo decir nada, pero se emite después de que el embargo haya pasado. Entonces sí que lo puedes decir. Sí, puedo decirlo. No creo que sea- Claro, tío, o sea, vamos, a menos que desconfíes de nosotros, vamos, a ver, No. de relaño, entiendo, No, pero no, Ni no, mucho no. menos, vamos. No ni mucho desconfío. Street of Rage 4, que ya lo estará a la venta cuando escuchéis esto, es un muy buen beat'em up y es mejor. ¿Es el mejor beat'em up ever? No. Venga, va, te hago la... No. No es el mejor beat'em up. Oh. no, porque es el 2, Juan, es el Es 2. verdad. ¿Qué preguntas tengo? Abo, es como decir Street Fighter no Handy More. ¿Sabes cuándo más mola el Streets of Rage 2, tío? ¿Cuándo es cuando más mola, Mote? ¿Cuándo? Cuando te haces una foto en Twitter con la caja, tío. Oh, qué No. A ver. Hay una cosa. Qué bien, qué bien, qué Human bien. Vale, vale. Qué bien, qué bien. A ver, esto entra. Ya estás, ya no podéis salir de esto. A ver, Ya está. no. Ahora os la he metido en la cabeza, chavales, ¿sabes? Ya no podéis salir. No me paréis, no me paréis. No, a ver, hay una cosa que quizás solamente cosa mía. El juego es un gran juego, es un gran beat'em up. Sobre todo un homenaje muy sentido y muy bonito a toda la saga y que tiene muchos detalles curiosos que van a llamar la atención a los fans de la saga. Lo único que no puedo decir que es el mejor porque creo que... ¿cómo lo diría? En Street of Rage 2, cuando salió, era como si hoy sale un Uncharted 5 o el juego AAA que os dé la gana. Street of Rage 2 era un juego puntero con un cartucho de alta capacidad, con un avance brutal que bueno, que la diferencia entre Street of Rage 1 y 2 a nivel gráfico, a nivel de personaje, a nivel de movimiento, era espectacular. Muy grandes, sí, es verdad. Y era un juego, decía, ¿no? Siento la recreativa más cerca ahora que tengo Street of Rage 2. Ya no me hace falta tanto ir a la recreativa porque veo que este juego y siento que ya no estamos tan lejos, ¿vale? Street of Rage 4 por definición no puede ser ese juego puntero técnicamente en la vanguardia
es como una especie de pues eso, como homenaje al pasado. Está muy bien. Y como es un juego como beat'em up, si quitamos el nombre de Street of Rage, también está muy bien, porque tiene un sistema de combate. ¿Qué insinúas? ¿Qué insinúas que no sé, que no es. ¿Se podría llamar de otra forma? ¿Que no es un Street of Rage? No, es un Street of Rage de cabo a rabo, ¿vale? Vale. De cabo a rabo, porque tiene muchos detalles de la saga que son propios en los decorados y bueno, y los propios, bueno, además de lo obvio de los personajes y tal, pero tiene muchos guiños, ¿vale? De hecho, estoy hablando de esto y todavía no. El texto está flotando. Es la única pega. A ver, un ejemplo muy concreto de por qué digo esto, ¿vale? Es normal en un beat'em up que haya repetición de personajes, ¿vale? Eso es normal del mundo, es parte. Pero realmente eso que se puede decir, bueno, es que es parte del género. Sí, es parte del género porque había una limitación de memoria. Y entonces no podías tener 80 personajes totalmente diferentes. O tienes que animarlos, tienes que darle un patrón de combate, tienes que... En fin, obviamente tienes que jugar con lo que tienes. La memoria entonces estaba limitada y ahora la memoria no está limitada, pero obviamente son personajes muy elaborados, con muchos cuadros de animación. Tampoco puedes tener un montón de personajes diferentes con patrones diferentes porque ni casa con el género ni es factible a nivel de logística. Pero por ejemplo, un detalle que no me ha gustado del todo es la repetición de ciertos jefes que para mi gusto se produce con demasiada frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, un detallito menor o no tan menor. Creo que, en fin, que hay detalles que en los que se nota que no es el juego puntero en el que se va a jugar las navidades de Sega en Estados Unidos, sino que es un homenaje a la historia de la saga hecho por un estudio independiente que es brillante, una banda sonora fantástica, un juego con un sistema de combate muy original. Creo que ya lo hablamos hace 2 semanas cuando os comenté esto, que tiene un sistema basado en combo y tal, que está muy bien, que no es una repetición de un otro Street of Rage. Creo que todos los fans de la saga lo van a disfrutar muchísimo, solo que tengo, pues, me hubiera quizá con más presupuesto en otro contexto, en el que obviamente ya no puede moverse, hubiera sido otra cosa. Sí, por ejemplo, imagínate que sale que en vez de Mistara, todo vuelve Mistara y tal, por la... Bueno, no, eso es de Capcom, perdona. Pero bueno, sí, más o menos. En esa época, en el cenit un poco de los 32 bits, de los que salen los grandes... No, yo digo que lo lancen ahora para Saturn. Ahora. Ah, sí, no estaría mal. Vale, yo lo compro. Hombre, que tengo ¿Vale? 100. Con 100, sí. Me hago una casa con los juegos. Eso es un poco lo que... Es una valoración así general. Ya os digo que creo que todo fan de Street of Rage lo va a disfrutar. Yo por lo menos lo he disfrutado. ¿Habéis comprado alguno? Era un la edición vinagre, esta, Fran, la edad edición te está esta, vinagrando. la edición esta física especial y tal, ¿o no habéis picado vosotros? Yo esta vez no he picado. Yo sí. Estuve tentado, pero no tenía dinero. Yo esta vez no me que... he lanzado, no sé por qué. Y mira que le tengo muchas ganas al juego, pero me parecía un poco, no sé. A mí la edición con forma de estuche de Mega Drive. Sí. Eso, hombre, la portada no me había que a mí pillarse. la portada no me mataba tampoco. La verdad. A mí no... Igual luego la compro, pero de primeras no sé. Ese primer plano de Acer tampoco... No sé, tampoco lo vi en una portada que diga tengo que tenerla sí o sí. Como tampoco estoy bollante, digamos, pues me corté, de hecho. Así que no. Por mi parte no. Pero el año sí. ¿Y tú, por cada te lo has pillado o qué? Yo esta vez no, porque es que, a ver, es que yo estoy en proceso de desintoxicarme de ediciones coleccionistas indie. vale, ¿sabes? luego- Porque Esto está presumir prescrito ese por un caro, médico. ¿eh? Vale. es que los médicos sí, Luego me han presume dicho. ese caro, Araña. pero a la hora de la verdad. Lo que pasa Pero es que lo ha editado la luego, empresa pues, esta de los juegos, el Limited Run, estos. claro, es que luego, ya, yo sé que luego soy fácil, soy Ojalá fácil. lo pero editase Sega. vuelvo. Yo pensaba que iba a salir de Sega una edición normal, porque aunque lo que dice Frank, que ya no es el juego con el que Sega tiene que ganar las navidades, pero bueno, tiene su expectación. Si no es por esta peña de la web, no se hace edición física de este título, tengo entendido, ¿verdad?
Sí, es de Limited Run, ¿no? Yo no he visto ninguna otra, desde luego. Por eso digo que es una pena que no se lance pues, como se debería lanzar con su edición normal en las tiendas normales. Pero bueno, que, Correcto. oye. Hay una edición igual, normal también, pero también es de Limited Run. Sí, pero la diferencia en precio no es mucha, ¿no? Si una vale 60, la que lleva la edición es a la caja de Mega Drive, y el otro ¿cuánto vale? ¿30 o 40? Sí, no es mucha, la diferencia. Claro, por eso. Bueno, venga, vamos a ir cerrando si queréis. Vamos a cerrar, a afrontar esa última pues recta del programa, como solemos, para elegir nuestro favorito y justificar un poco, porque con cuál nos quedamos. Así que, nada, vamos a empezar por quién, por ti, Yo. Fran. Venga, o Momote, Vale, venga, te lanzas vale. tú. Perfecto, no, dale caña. De los que hemos dicho hoy, sin duda Vengadores, yo creo. Yo creo que... ¿Por? Porque yo en aquella época yo leía Vengadores. Entonces es un... Tío, de repente ver poder... No era muy normal. Es como... ¿Te acuerdas cuando... A ti supongo que te pilló la fiebre de las Tortugas Ninja? Hombre, Vale. Yo cuando vi el juego de las Tortugas Ninja, creo que fue el de NES. Donatello es la mía. El de NES. ¿Era el de NES? El que podías ir cambiando las 4 tortugas. ¿Era el de NES? Pero Sí, plataformas uno laterales, de sí, los sí. primeros, sí. Sí. Yo, tío, para mí fue una cosa espectacular, tío, el hecho de poder... vi reflejado algo que para mí parecía imposible de repente en un videojuego, ¿sabes? Y sentí lo mismo, un poco lo mismo con Vengadores. Era mi saga favorita de Marvel en aquel momento, junto con 4... Mi saga, mi línea favorita de Marvel junto con 4F y Spider-Man, y de repente poder jugar a un juego de Vengadores pues me pareció brutal. Me pareció brutal y de hecho solamente este factor nostálgico es el que me llama del nuevo juego que va a salir ahora, que a medida que he ido viendo cosas no me han ido entusiasmando tanto, pero joder, es que son los Vengadores, tío, ¿sabes? Llama mucho, al margen de las películas, ¿eh? O sea, que a mí me han gustado las películas, pero al margen de las películas es como decir, hostia, tío, no sé, sale un juego del Señor de los Anillos previo a las películas, pues también le hubiese prestado muchísima atención, ¿no? Sí. A ver, venga, Relaño, dinos tú cuál es tu favorito. ¿Con cuál te quedarías de estos de hoy, ¿no? De la remesa un poco más tapadilla. Pues mira, yo creo que me voy a quedar con Asterix, que además fue un título que pude jugar mucho en su día y por aquella época, pues lo mismo que Mote, ¿no? Yo era y sigo siendo un gran fan de los cómics de Asterix, aunque ya por desgracia no tenga la misma fuerza, también porque es algo inevitable, ¿no? De hecho, el último de los creadores de los creadores originales nos dejó hace poco, pero vamos, yo tan fan como de los cómics franceses, de las películas de animación, y encontrarme con lo que hizo Konami, que de hecho para mí sigue siendo el mejor videojuego de Asterix que jamás se ha hecho, ¿no? El que, digamos, mejor capta todo lo que rodea a la licencia, tanto por parte de la banda sonora, que ahora mismo incluso recuerdo esa tonadilla que tenía sobre todo al principio, en los gráficos, los detalles, esa salida de la aldea en la que están todos esos personajes ahí apelotonados, ¿no? Los propios movimientos, tanto de Asterix como de Obelix, que reflejan a la perfección la personalidad de cada uno de ellos. La forma también en la que luchan contra los romanos es que, vamos, es una, digamos, una adaptación casi perfecta, ¿no? Y ¿qué más se puede pedir? Pues sí, oye, yo ahora que estaba pensando antes de que sigamos con esto, que una cosa mítica, típica y característica de los arcades, de los salones recreativos me refiero, era que entre el barullo que se generaba con todas las recreativas sonando a la vez, no era irreconocible prácticamente ninguna música. En aquel momento era muy difícil saber cómo eran las melodías de los juegos y eso, pero sí que de cada máquina había un sonido o dos que destacaban siempre. Es decir, vale, eso que estoy oyendo, esa especie de ruido es de aquella de allí, lo sé. Y del Asterix y el juego de Konami, yo recuerdo cuando le daba el beso a la tipa
a Obelix, que soy aquello de ¿sabes? La chorrada esa. Y eso es lo que yo tengo tatuado a fuego en mi cabeza, tío, del juego en los primeros encuentros en los salones, tío. Muy chulo, sí. Sí, porque se escuchaba un tono particularmente alto, ¿no? Y aunque hubiera mucho ruido alrededor, pero lo escuchaba fijo, vamos. Era y desde imposible lejos, incluso. identificar una melodía en un salón recreativo. O sea, si tú estabas con yo qué sé, con la melodía de Gael, imposible. Hasta la Super no sabía cómo sonaba eso. O sea, yo me acuerdo que jugaba, la primera vez que jugaba el Street Fighter, estaba al lado de una máquina de pinball. O sea, tú imagínate como para enterarte de la melodía de algo teniendo al lado una máquina de pinball. ¿Sabes? Las hostias que pegaba aquello. El ruido las hostias que hacían esas pelotas. Claro, el ruido, si es que todo rebota, todo es luz, ¿sabes? Si es que el hecho de que está hecho, yo creo, para distraerte, ¿sabes? Sencillamente, porque no sé, porque para que se cuele la bola por donde... Aparte siempre me pareció muy injusto, tío. ¿Cómo hacían para enviar la bola siempre por el puto centro? O sea, es increíble eso, tío. Está calculado. Escúchame, tú lo haces a mano. Tú lo haces a mano, ¿vale? Tú te pones a, yo que sé, a 3 metros o 2 metros que había, ¿vale? Y tú vas tirando la puta bola a mano y no hay cojones de meterla por el centro, tío. Es que no hay huevos. Está bien a mano, calculado. ¿eh? Sí. O sea, se notaba mucho, tío. Estaba imantado todo, fijo. Había trampa. Fran, apúntatelo. Un programa de juegos de pinball. No de pinballs reales, porque eso ahí seguramente no pilotaremos tanto. Pero de míticos juegos de pinball hay cosas chulas que se pueden comentar. Hay cosas muy chulas. En Amiga, en Mega Drive. Pues, sí. Y ahora mismo en Xbox hay no sé qué programa, no sé qué juego de pinball que tiene mesas, pero de todo. O sea, de todo. No, pero yo me apetecería una mesa, no sé, de Los Vengadores, la tengo. Me apetecería una mesa del Fari, la tengo. ¿Sabes? Me apetece una mesa de Operación Triunfo, pero mezclado con supervivientes. No, lo tengo. ¿Sabes? Hay de todo, tío. O sea, hay mesas de todo, tío. Increíble. Sí, incluso los pinball clásicos, yo al menos los jugaba también mucho porque estuvieron conviviendo junto a los videojuegos hasta que se cerraron los salones recreativos. Por ejemplo, ¿quién no ha jugado al pinball de Indiana Jones? Ese que era uno de los más míticos, vamos, que había. Ese es el de Star Wars, está muy guapo. También hay cosas muy chulas, ¿eh? Venga, a ver, Fran, ¿cuál es tu favorito? Pues es que estoy pensando, y la verdad es que pensaba que cuando planteamos el programa pensé, digo, bueno, no sé si nos dará... esperemos que no nos quedemos sin juegos de los que hablar, y al final nos pasa como siempre, que no hemos quedado cortos. De hecho, hay unos juegos que yo tenía un poco en mente y no hemos podido ni mencionar. Así que voy a quedarme, en vez de decir uno de los que hemos dicho, voy a decir uno de los que no hemos dicho. De los varios que no hemos dicho. Por ejemplo, Sengoku 3. Sengoku 3, que lo mencionamos un poco de pasada también en el último programa, que repasamos los 30 años de Neo Geo. Pero es que seguramente el mejor, bueno, seguramente no, seguro, 100% el mejor beat'em up que ha dado la placa, Neo Geo. Es un juego con una presentación, una banda sonora, un sistema de combate muy, muy bueno. Y curiosamente, lo que dijimos la otra vez, que la Neo Geo tuvo algunos de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos. Pero no se prodigó mucho en el tema de beat'em up. De hecho, algunos de los beat'em up que tiene son bastante terribles. Pero Sengoku 3 es un juego increíble. Y creo que si no recuerdo mal, creo que no salió de Neo Geo. Así que es una pena, porque además que es un juego que tiene una presentación realmente magnífica. Y hay varios que no hemos podido mencionar. Por ejemplo, está Gaia Crusaders, que es otro juego que está muy bien, con un sistema muy, muy variado de combate, una buena presentación y tal. Ninja Baseball Batman, que es otro juego que suele aparecer entre las listas de tapado, y un juego de Irán también. Ese también es muy bueno, sí. Ese es muy, muy bueno. Tiene una presentación así cartoon con unos... Era muy curioso porque los protagonistas eran como robots mezclados con temas de jugadores de béisbol o algo así.
y ninjas. Estaba todo mezclado. Era todo lo que molaba, que podía molarle a un chaval de Estados Unidos. Robot, ninja, béisbol. Ahí estaba todo. Metal Gear Solid también. Y hay cositas. Metamorphic Force, por ejemplo, no creo que no lo hemos llegado a mencionar, a pesar de que sí que estaba en el guión. En fin, que hay. Que fíjate que parecía que nos íbamos a quedar cortos, pero es que no, es que hay mucha tela donde que cortar. ¿Con cuál te has quedado? Que al final no me he coscado. Que no puede quedarse con uno. No puedo Con quedarme con Sengoku, uno. No, me quedo con Sengoku, sí. Pero quería mencionar los otros por un poco por decir que lo hemos comentado, por lo menos. Sí, evidentemente había en el guión alguno más y en las listas de la gente seguro que muchos más, porque no es un género que diese precisamente pocos títulos. Es que yo no sé si será pues igual de los 2 o 3 géneros, las plataformas por supuesto a un lado, ¿no? Porque es como el género base casi del videojuego, pero dentro de lo que es el arcade y de aquello que de alguna forma surge en los arcades y cuesta que se traslade al sistema doméstico, por definición, porque es un género que visualmente es muy pues, ambicioso y demás, será de los que más ha dado. O sea, es que es muy difícil abarcarlos todos. O sea, que seguimos teniendo programas ahí para hacer. Forcada, ¿tú qué? Carlitos, ojalá estás pensando, dice, voy a sorprender. Sí, es que a mí me pasa una cosa con esto. Es que en realidad, yo que soy un ultra fan de los de Capcom y todo lo que hemos dicho, pero hay uno por ahí que solamente si tú lo pones ahora en Google y ves cuánto análisis así de gente como nosotros hay gente que lo valora mucho pero no tanta, ¿no? Y yo soy uno de los que lo valoran. Karate Blasters. No sé si lo conoceréis, pero es un juego de Video System, año 91. No sé por qué no salió en Neo Geo, porque es el típico juego que tenía toda la pinta para haber salido en Neo Geo. Pero era una especie de copia de Final Fight ultra descarada, en plan tamaño de los personajes un poco más pequeños, pero muy rápido, un juego rápido, donde no era que empieza a dar puñetazos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no. Es 3 golpes, rival al suelo, y te va saliendo gente a lo bestia. Y además, a mí, yo le tengo mucho aprecio a ese juego, aparte porque me parece objetivamente muy bueno y un tapado, porque me lo pasé con 25 pesetas en una recreativa. Yo creo que pudo ser el único juego de ese género que yo en un momento dado me lo pude pasar, porque, bueno, pues le dediqué su monedilla. Pero no sé, lo veo un juego buenísimo al nivel de lo mejor de esto. Aunque, hombre, objetivamente, posiblemente, si tuviera que decir, ¿cuál te parece el más solvente de todos? A lo mejor también diría Vengadores. Pero después, sin duda, Karate Blasters es un juego que yo recomiendo. Sí, a ver, nos hemos dejado bastantes cosas por ahí, ¿no? Yo estaba pensando, por ejemplo, no sé si lo mencionamos el otro día con el tema de Neo Geo Mutation Nation. Hay otro por ahí también que es, pues hasta cierto punto desconocido, ¿no? Que es Legionario, el Legionnaire no sé si os suena, que también está por ahí y es un arcade del 92 con una estética también un poco particular, que mezcla ahí como un rollo urbano con elementos medio asiáticos y tal. Pero bueno, mi favorito realmente lo hemos mencionado. Y no es que me quede con él, pero porque a mí, por ejemplo, me sería muy sencillo elegir a las Tortugas Ninja, por lo que me impactó el mueble original que trajeron a los recreativos de mi barrio. Y lo que era visualmente el título para alguien que venía a ver la serie y que flipaba con todo el merchandising que se hizo y demás, ¿no? Pero me voy a quedar con el Revenge of the Other de Sega. Primero porque yo soy súper fan de Golden Axe. Me encanta la franquicia. Jugué mucho al 2 de Mega Drive, que también es otro juegazo. Y a mí aquel juego, que yo, como decía antes, sí que lo pude disfrutar en Elche, lo trajeron a unos recreativos que en su época eran los más famosos de la ciudad, que se llaman Doom Doom, ¿vale? El ilicitano de la zona que nos esté escuchando lo reconocerá. Y lo trajeron con un mueble enorme, con una de esas pantallas gigantes que ya se estilaban y tal, y era muy espectacular de jugar. Quiero recordar que tenía los mandos con asientos, o sea, estamos hablando de uno de esos muebles. Y a mí me impactó muchísimo. Entonces, aunque solo sea porque es el último gran Golden Axe, que además no ha llegado nunca a tener una conversión doméstica y que evolucionaba aquello que había implantado Sega en su momento con el primero, solo por eso lo elijo. Y eso que, como digo, yo lo jugué no mucho, pero sí que me impactó en aquella época y después no lo vuelvo a catar hasta que hay posibilidad de acceder a la emulación de recreativas y demás, ¿no? Es decir, que ahí hay un salto muy grande y sin embargo supongo que también por eso, porque me dejó tan buen recuerdo y hubo tantos años de no poder jugarlo que el reencontrarme con él me moló. Así que ese es el que elegiría.
Y con esto, chicos, si os parece, vamos a ir cerrando el programa de esta semana. Nos hemos alargado un poquito más, cosa que ya no es raro en nosotros. Y porque no queremos, ¿eh? Porque si no, pues igual esta noche no dormíamos y hacíamos un maratón. ¿Sabes lo que podemos hacer, Fran? ¿Ves? Yo voy lanzando ideas. Esto creo que no se ha hecho nunca en la historia del Meripodcast, tío. Y lo voy a lanzar aquí en el retro como propuesta que se me ocurre sobre la marcha, al vuelo. Tendríamos que hacer un directo, tío, pero en plan maratoniano, de ir entrando y saliendo y estar pues un día, yo qué sé, a lo mejor en verano, ¿sabes lo que te digo? Una noche entera o 24 horas de Meripodcast. Podemos hacerlo de retro, que sería lo suyo, ¿sabes? Y esto es una cosa que no se ha hecho nunca, tío. ¿Te imaginas un directo, no sé, 12 horas ahí entrando uno, saliendo otros? Ahora hablamos de esto. ¿De qué estáis hablando? Ah, de esto. Pues venga, lo hago yo mi solo, película. O puedes dejar a Relaño. Dejamos a Relaño ahí va. Pero alguien tiene que decir, aquí empezamos y sobre todo aquí acabamos. Si es con Relaño, entonces no son 12 horas, igual Bueno, son sí, 365 días. Si son Relaño son 45.000 palabras. Él mide por palabras. Doble columna, ¿sabes? No sería una locura, ¿eh? A mí me gusta. ¿Verdad? ¿Imaginas o qué? En verano que no estemos así como muy tal y digamos, venga, vamos a hacer una noche maratoniana de directo. Da igual que nos estén escuchando los tres valientes que Pero estén si tú, ¿qué dices, huevón? Si tú después te vas a escaquear como sea, tengo trabajo. He dicho entrando y tal. saliendo, he dicho entrando y saliendo. Esa es la trampa. Sí, claro, sobre todo saliendo, ya verás. Vas a presentar, ¿qué tal, chicos? Bueno, luego vuelvo y te vas a venir para la despedida, que nos conocemos, ¿sabes? Madre mía, qué cabrón. Qué mal. No, entrando y saliendo. Me gusta. Ponme un tema que me interese como este y verás como no me callo ni bajo el agua. Me gusta la idea. Te lo evaluaremos cuando lleguen fechas más tranquilas. Rúmialo, que esto es una cosa chula y podría ser una iniciativa bonita para hacer, pues yo que sé, una vez al año. Ya no tenemos presencial, ¿te acuerdas de aquello, de los presenciales? Sí, me acuerdo. Madre mía, Pues, oye, igual es es una alternativa. Bueno, chicos, que me enrollo. Vamos a ir despidiéndonos, como hacemos siempre, agradeciendo a la gente que nos haya acompañado una semana más, que sigan brindándonos su fidelidad, su presencia programa tras programa y sobre todo deseando que nuestros pequeños, grandes viajes en el tiempo les hagan también recordar juegos que a lo mejor no tenían, pues eso, en la memoria desde hacía ya un tiempo y que gracias a nosotros han recordado y ahora tienen ganas de volver a jugar. Un abrazo grande, Fran. Un abrazo, Juan. Un abrazo a todos los que nos estáis escuchando. Mucho ánimo con toda la situación que todavía estamos ahí. A ver si ya parece que se asuma un poco de luz al final del túnel y venga, que ya queda un poquito menos. Ánimo que ya lo tenemos ahí. Ponte un abrazo, tío. La luz al final del túnel es el tren que viene en dirección contraria. Qué chunga esta frase. Eso es la ley de Murphy. Qué malo. Murphy. Eso ha sido un placer estar con vosotros. Esperamos sesión de retro para dentro de 2 semanas, si todo va bien. Por cierto, hoy ha salido hoy ha salido Gears Tactics, a los que os gusten los juegos tipo XCOM, que también son viejunos. Este spam aquí de cosas nuevas, ¿por qué? Porque es un juego que rezuma viejindad. Eso lo justifica. ¿Ese juego tiene scanline? No. Uy, fuera. Igual. Mira, ¿sabes qué puedes hacer, tío? Coges, yo qué sé, cinta de precinto, tío. Pones cinta de precinto, ¿vale? Y le pones 2 tiras gordas de cinta de precinto a tu tele, ¿sabes? Y te imaginas que que el efecto es el mismo. No pasa nada, tío. Y ya está. Es que... No sé. De hecho, os recuerdo que Gears World un día será retro. No os quiero deprimir. De hecho, no quedará mucho para que Gears World sea un juego retro. Ahí lo dejo, ¿eh? Sí, del primer Gears ya... ¿Cuánto hará? 10 años por lo menos, ¿no? Por más, yo diría que más. Mínimo de años. El primero. Más. O 15, ¿no? 10 o 15. No sé, es que yo lo jugué recientemente. No sé si bastante más, pero desde luego más de 10, eso seguro. Sí, 10 o 15. 12, a lo mejor, o algo así. Sí, bueno, venga, Relaño, un abrazo grande para ti. Sois viejísimos, menos mal que yo soy jovencísimo. Calla, abuelo, cállate. Bueno, pues oye, me parece buena idea esa, la de programa de 24 horas para verano. Yo si queréis empiezo ahora y ya en este verano ya os vais incorporando los micrófonos. Venga. Y ya está. Y ahí, pues nada, si no, pues dentro de 2 semanas nos vemos
como siempre, para volver a hablar de beat'em ups, por supuesto. ¿Imaginas? Ahora el año empieza a hablar, ¿vale? Está, pues bueno, yo tal y cual, no sé qué. Y entonces cortamos, ¿vale? Y dentro de 2 semanas le damos aquí al play y él sigue, porque claro, tal. O sea, se ha tirado 2 semanas ahí hablando él solo y nosotros lo reenganchamos, ya está. Pero él no se entera, ¿eh? Tú esto lo puedes hacer tranquilamente. El pavo no se entera. ¿Tú crees que mira el Discord mientras habla? Está funcionando. Vamos, te lo garantizo. Escucha, yo ahora me voy a despedir, ¿vale? Cuando cierre del todo. Pero Relaño, escucha, tápate los oídos y voy a decir, Relaño, ¿a ti qué te parece esto? Y cerramos y nos vamos. Vamos a ver qué pasa. Vamos la semana que viene a ver qué. Carlos, un abrazo, tío. Pues nada, un abrazo y la verdad es que yo también estaba diciendo, veremos a ver, con la lista de juegos que tenemos aquí nos vamos a quedar cortos y si queremos estamos 3 horas y hasta sin que Relaño hable, ¿eh? O sea que nada, Retro Forever, señores. Un abrazo y nos vemos en el próximo Retro. Bueno, pues con 1 hora y media, 90 minutazos, más o menos, de programa en esta ocasión. Como decía, nos despedimos, os damos las gracias como siempre, cruzamos los dedos porque esto que pasamos pase lo antes posible. Tenemos ya muchas ganas de poder vivir con normalidad y ya queda poquito. Así que chicos, id disfrutando de los juegos, que eso sí que no nos falla. Y dentro de un par de semanitas volvemos a PlayStation con más Meri Podcast Retro en esta ocasión. Un abrazo, chao, chao.